Gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mm, Hola, buenas tardes. Buenas Buenas tardes a tardes, un todos, gusto. algunas caras Hola, conocidas. Buen comienzo de semana para todos. hola, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Gusto. Hola, buenas tardes. Bueno, si les parece bien, vamos a dar comienzo a este espacio. Primero agradeciendo la participación de todos y cada uno en esta oportunidad de poder profundizar acerca de lo que implica el corazón de la maestría en intervención en poblaciones vulnerables. En nombre del Instituto de Ciencias para la Familia y con la responsabilidad que hoy me convoca como directora ejecutiva de la maestría, bueno, les agradezco su presencia y también al equipo que nos está acompañando aquí, nuestra coordinadora de la maestría, Rosario Romero Victorica, y nuestras dos profesoras encargadas de corte, que son Marta Caviglia y Mariana Borga. Y bueno, fundamentalmente le doy paso a Rosario para que pueda presentar a las dos profesoras de lujo que tenemos hoy en este encuentro, que seguramente nos pondrán luz, y vuelvo a decir, en lo que es el corazón de nuestra maestría. Así que quedamos a disposición para evacuar cualquier duda que tengan o algún comentario que quieran hacernos. Así que bueno, más que agradecidos. Rosario. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rosario Romero Victorica, como presentó Dolores, soy la coordinadora de la maestría y voy a presentar a nuestras dos expertas en lo que nosotros consideramos que es el tema core de nuestra maestría, que es el tema del trabajo de campo y la propuesta de intervención, siendo esta una maestría profesional. Así que voy a presentar a la doctora Cecilia Barni. Ella es postdoctora en psicología, tiene un doctorado en psicopedagogía y es profesora y licenciada en educación. Eh, Actualmente es profesora asociada en la universidad y da clases en lo que es metodología de la investigación, taller de trabajo final, niñez y proyecto de vida, y también desarrolla investigaciones sobre temas de educación integral y proyecto de vida. Eh, Marina Cuello, Marina es doctora en psicología, es ex becaria doctoral de CONICET y también es profesora en carreras de grado y posgrado en la UCA, en la UAI, en la ULA y en la Universidad Austral. Es también docente adjunta en la Escuela de Educación de la Universidad Austral y del Instituto de Ciencias para la Familia en materias de metodología, taller de trabajo final, y tiene también, es como director y jurado en tesis y trabajos finales. Así que, bueno, bienvenidas Cecilia y Marina, gracias por sumarse a esta masterclass y, bueno, y compartirnos sus saberes y su experiencia en estas temáticas. Muchísimas gracias por la presentación, tanto a Rosario como a Dolores. Nos gusta mucho hacer lo que estamos haciendo y somos equipos con Marina en nuestras investigaciones. Y Marina además trabaja con adultos mayores en sus Sí, investigaciones. ¿Sí? después les cuento un poquito. Bueno, así que bueno, y yo les digo algo que es muy importante, que me olvidé de decirle a Rosario que lo pusiera en mi CV, que soy jujeña, que es muy importante, es lo más importante de todo. No, en serio. Y tengo una familia enorme. Bueno, ahora le paso la palabra a Mari y después ya empezamos. Bueno, nada, gracias por invitarnos a dar esta clase. Creo que es un poco una introducción y un repaso de lo que nosotras venimos trabajando con el Instituto de Ciencias para la Familia en las distintas materias más metodológicas. Así que, bueno, nada, espero que les guste y después vamos a abrir un espacio para dudas, vamos a tener algunos espacios también para que ustedes puedan participar. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Si les parece, compartimos, así ya empezamos y optimizamos el tiempo, como nos gusta decir a nosotras, para que, bueno, que es lo que menos tenemos todos, ¿no? Es uno de los recursos más
importantes y que menos tenemos. Así que ahí se ve bien, ¿no? Perfecto. Bueno, les vamos a dar la bienvenida, como ya dijimos, a esta masterclass, que no deja de ser una clase, como bien dijeron las tres personas que me antecedieron en la presentación y Marina recién, es lo que nosotros trabajamos en la maestría. Y sí es algo novedoso e innovador, ¿sí? Y le pusimos el nombre de diseño de proyectos de intervención con impacto social basados en evidencia. ¿Y por qué es tan importante esta partecita última de basados en evidencia? Nosotros trabajamos también en otras carreras con un libro de un autor norteamericano, Jeff Petty, que él cuenta, él hizo el libro que se llama Evidence-Based Teaching, o sea, enseñanza basada en la evidencia. Es de 2009, o sea, que hace ya bastante tiempo que venimos con esta problemática, que empieza a pensar en esto de lo basada en la evidencia porque lo invitan a la presentación de un programa educativo. Él se da cuenta que este programa estaba basado en creencias y no en evidencias. Y la crítica mayor que les hace dice, no como en las ciencias agrarias y en las ciencias de la salud, que siempre trabajaron basados en la evidencia, muchas de las ciencias sociales hemos trabajado basados en las creencias. Acá veo algunas caras que hacen así y es cierto. Entonces, él escribe su libro, nosotros lo utilizamos para dar nuestras clases, y pensamos qué cierto que es. Y él, la anécdota que cuenta, que mientras presentaban este programa, de intervención obviamente, que él pensaba cuánto mejor hubieran estado todos esos profesores y sus alumnos y sus estudiantes si alguien les hubiera enseñado que tenían que hacer programas basados en la evidencia científica, ¿no? Entonces, por esta razón es que nosotros trabajamos de esta manera en la maestría y en realidad en todas las clases que damos con Marina, que somos equipo desde hace unos cuantos años ya. Entonces, esta es la razón por la cual la última parte del título dice basado en la evidencia, pero es una razón importantísima, ¿no? Y esperemos que a lo largo de esta clase todos ustedes puedan comprender por qué es tan importante. Entonces, para que ustedes sepan qué vamos a hacer, pusimos como primera parte de la clase el objetivo de esta presentación o de esta masterclass. Es brindar una guía clara y práctica sobre cómo estructurar una intervención basada en la evidencia, comprendiendo los aportes claves y su función dentro del proyecto de intervención que ustedes, si Dios quiere, van a poder hacer después de esta masterclass o los va a ayudar a seguir haciéndolo, ¿sí? Entonces, pensemos, es cómo vamos a trabajar en estructurar esta intervención y desde dónde vamos a empezar. Y entonces, desde este lugar, yo le doy la palabra a Marina para que ella les vaya presentando desde dónde lo vamos a estructurar. Bueno, en primer lugar queríamos hacerlos participar, ¿sí?, en la siguiente actividad. Es una actividad cortita, acá les compartimos el QR, ¿sí?, del Mentimeter. Y ahora lo vamos... Ahora paso el link dejo de compartir y les paso el link por el chat. Por el chat, así es más fácil. Así tienen las dos cosas, ¿sí? Si alguno quiere el QR me vuelve a decir que lo vuelvo a compartir, pero compartiendo no puedo pasarles por el chat el link. Acuérdense que lo hacemos también a estas partes de actividades, porque si no borraríamos con el codo lo que hacemos con la mano, porque consideramos que el aprendizaje activo, que quiere decir que ustedes tienen que hacer cosas, es el que realmente llega y queda más tiempo, ¿sí? Por eso hacemos las actividades. ¿Ya pudieron ingresar? Pongan con las manitos nomás. Bien, gracias. ¿Sí? Si alguien no puede, no importa, ¿no? Porque total después vemos los resultados entre todos. Ahí van a ver una primera pregunta que es, ¿cuál es el principal objetivo de una intervención de calidad? Ahí yo se los voy a compartir, así lo vemos todos. Bueno, venimos bien.
Sí. Si quiere les leemos las partes. No, todos los ven. Bien. Están todos más o menos de Wow. acuerdo, ¿sí? Teníamos 4 opciones. La primera dice reducir los costos de la intervención. La segunda dice atender las necesidades de la población y mejorar procesos. La tercera opción, incrementar la cantidad de trabajo realizado. Y la cuarta opción, eliminar toda supervisión externa. Bueno, como ven, la mayoría se puso atender a las necesidades de la población y mejorar procesos. Y de eso se trata lo que vamos a trabajar hoy, cómo mejorar esta gestión, cómo estructurarla, cómo atender a las necesidades reales, ¿sí?, de una determinada población. La segunda, que ya la deben estar pudiendo ver, dice, ¿cuál es una característica fundamental de una intervención efectiva? Y tenemos varias opciones: ser costosa y compleja, depender exclusivamente de la intuición del líder, basarse en evidencia y datos objetivos, o cambiar de rumbo sin análisis previo. Eran fáciles. Pero también para reflexionar un poco, ¿no? Porque las otras opciones muchas veces son opciones que se barajan, ¿no? Que a la hora de hacer una intervención muchas veces es, bueno, por decisión, por intuición, pasan determinadas cosas y uno cambia el rumbo, ¿no? Quiere cambiar a mitad de camino, pero bueno, hay que tener una planificación basada en la evidencia, basada en otros datos, que eso es de lo que vamos a hablar ahora. Así que bueno, queríamos compartirles esta pequeña actividad como para ponernos en tema. Ahora sí podemos seguir con nuestro Vuelvo a compartir. Bueno, muchas gracias por haber participado y esperamos que les haya gustado la pequeña actividad. Bueno, como primer paso, ¿sí?, nosotros vamos a empezar con un diagnóstico, ¿sí?, que es lo que trabajamos en nuestras materias, los primeros talleres que hacemos en la maestría, que tiene que ver con la realización de un diagnóstico. Para realizar un diagnóstico de alguna situación, ¿sí?, primero que nada lo que tenemos que hacer es definir un problema, o sea, entender que hay algún tipo de problemática que nos interesa, que nos convoca de alguna manera, con el que estamos en contacto. Entonces, lo primero es esta idea, ¿no? Idea de investigación, idea de intervención, idea de que existe una problemática que queremos abordar. Y si bien parece sencillo definir el problema, bueno, requiere, ¿no?, como todo un trabajo, toda una planificación. Primero decidir, bueno, qué es lo que queremos entender, qué es lo que queremos resolver, cuál es la problemática más importante, porque muchas veces los problemas son complejos y tienen muchas aristas, entonces como concretar y definir cuál es ese problema en concreto. También entender por qué, ¿no? ¿Por qué habría un problema? Fundamentar si ese problema, por qué requiere de una intervención, a quiénes estaría dirigida esta intervención, o sea, tener en cuenta también este problema, enmarcarlo dentro de una población determinada. Y entonces, cuando tenemos definido un poquito mejor, ¿no?, qué es lo que queremos, vamos a empezar a leer sobre el tema, vamos a empezar a buscar información, a relevar información existente acerca de este problema, en lo posible, estudios, artículos científicos, relevamientos previos sobre esa población, ¿no?, para tener unos datos previos, estadísticas, informes, estudios, y además de esta información más empírica, también tener todo lo que es la fundamentación teórica de esta problemática, a lo que nosotros llamamos el estado del arte sobre el tema. Algunos lo verán de manera académica, algunos lo ven como marco teórico, y también el estado del arte por separado, otros lo ven como fundamentación teórica. Pero fundamentalmente de lo que se trata este segundo paso es esto, es relevar distinto tipo de información, ya sea desde lo que se sabe sobre el tema, lo que han investigado otros autores, otros investigadores, sobre una problemática en particular. Luego tenemos, una vez que tenemos este relevamiento y podemos integrar la información y armar toda una fundamentación teórica para comprender el problema, y no solamente desde la intuición, sino desde la evidencia, desde lo que se sabe sobre el tema,
estamos en condiciones ya de poder elegir algún tipo de metodología para la recolección de datos que apunten a hacer un diagnóstico de esa situación problema. La metodología puede llegar a ser algún tipo de enfoque más cuantitativo, ¿sí? Para recolectar datos numéricos, datos más concretos, sacar porcentajes, sacar frecuencias, por ejemplo, a través de encuestas, a través de observaciones de hechos, a través de distinto tipo de medición que me arroje datos numéricos. La metodología también puede ser de tipo cualitativa, ¿sí? Puedo hacer entrevistas, hacer observaciones, hacer una mezcla, ¿sí? Tomar encuestas, hacer entrevistas, hacer observaciones. Y acá lo importante al elegir la metodología, entendiendo el tipo de problema, ¿no? Como siempre que exista esta coherencia entre qué es lo que quiero abordar y la manera en que yo lo voy a abordar. ¿Por qué elijo una metodología cuantitativa o por qué elijo una metodología cualitativa? Bueno, con fundamentación también, ¿no? Depende del tipo de problemática, si es un problema muy nuevo sobre lo que se sabe poco, quizá me convenga hacer algo más cualitativo, más exploratorio, conocer qué es lo que los participantes tienen para decirme a mí, qué información me pueden dar, y no yo ir con un cuestionario ya predefinido, con opciones de respuesta que quizás los participantes tengan algo más para decir. Ahí esto se relaciona claramente con lo que es el diseño de los instrumentos. Y esto es algo que trabajamos también en la maestría, con nuestros alumnos de la maestría, donde trabajamos sobre el diseño de los instrumentos, qué le van a querer preguntar a estos participantes, cuál es la información que van a querer obtener, ¿sí? Para alcanzar sus objetivos del diagnóstico y sus objetivos de la intervención también. Entonces, bueno, trabajamos también bastante con lo que tiene que ver el diseño de los instrumentos, de los guiones de las entrevistas, de las fichas de observación, los cuestionarios, los Google Forms o otro tipo de cuestionarios virtuales también, como bien estructurados, los ponemos a prueba. Utilizamos a veces una muestra piloto, ¿sí? Para tener información previa, para tener todo bien diseñado y planificado y puesta a punto antes de entrar al campo. Y por último, vamos a entrar al campo a recoger los datos. Por último, no, estamos acá en esta fase de diagnóstico. Recoger los datos en el territorio, ¿sí? Es muy importante, entonces, esto del diagnóstico, salir del prejuicio, salir de las creencias y ir a ver la problemática de cerca, escuchar a la comunidad, escuchar lo que los participantes tengan que decir acerca de si existe una problemática, cómo la perciben, qué sugerencias dan también. Como muy importante este paso de conectarnos con la realidad y hacer un diagnóstico más allá de todo el armado bibliográfico que hicimos antes, toda la fundamentación teórica, pero estar en el campo, estar en el territorio y escuchar a los participantes. Y esto también, entonces, lo incluimos acá en esta filmina como diagnóstico participativo. ¿Sí? Esto de poder conocer la realidad, Perdón. Perdón. El diagnóstico participativo que nos permite conocer la realidad desde la voz de los propios actores involucrados, ¿no? Como involucrar también y que participen los propios miembros de esta comunidad. Entonces ahí, bueno, encuestas, entrevistas, observaciones nos ayudan a identificar las necesidades reales de esta comunidad y también poder hacer este intercambio y nutrirnos nosotros también, quizá para el diseño de los instrumentos. Ahora sí. Bueno, el paso siguiente, ¿sí? Una vez que recolectamos los datos, podemos hacer el análisis de la información. Entonces, para hacer un diagnóstico, muchas veces podemos trabajar, por ejemplo, haciendo un árbol de problemas, como les pusimos acá, donde dentro del diagnóstico uno puede poner en lo que son las raíces, ¿sí? Todo lo que serían las distintas causas de la problemática. El tronco es el problema central, que es este que delimitamos bien al principio de nuestra planificación, de nuestra intervención, un problema concreto, medible de alguna manera. Bueno, identificamos muchas causas diversas y
en la copa del árbol, de este árbol de problemas, tenemos los efectos de esta problemática, ¿sí? ¿Qué cuestiones, qué consecuencias puede llegar a tener este problema? ¿Qué consecuencias se observan? Esto nos ayuda, este árbol de problemas o este mapa también, ¿no? Hay mapas de problemas y objetivos. Son técnicas visuales que nos ayudan entonces a entender mejor, a poder integrar la información y entender causas y consecuencias de alguna problemática. ¿Para qué? Para después poder transformar este problema, este diagnóstico, en objetivos alcanzables de alguna intervención concreta. Bueno. Bueno, sigo yo, Mari. Esto que fuimos trabajando, tanto lo que comenzamos cuando yo les explicaba y luego Marina, tenemos que seguir trabajando en este diagnóstico y validarlo con la comunidad. Esto es súper importante, porque nosotros tenemos que ver lo que ellos pueden comprender y demás. Siempre nosotros, como profesionales, como expertos, poniéndonos al alcance y a la altura de las personas de la comunidad, porque en la comunidad pueden haber distintos tipos de personas. Tenemos que compartir los hallazgos con ellos, de ser posible a veces en el marco de una carrera de posgrado, una carrera de grado, no lo podemos hacer. Pero esto acuérdense que ustedes se están preparando para cuando estén trabajando como profesionales en la vida. Entonces, ahí sí tenemos que compartir los hallazgos con la comunidad y recibir retroalimentación. Es sumamente importante que nosotros podamos recibir esa retroalimentación para ver si lo que nosotros entendimos, hicimos las inferencias, las interpretaciones de esos datos, ellos consideran también que estamos en la misma línea. Y si no, tendremos que escucharlos y nosotros decidir ahí si realmente tienen razón o nosotros tenemos la razón o es una razón compartida. ¿Sí? Seguir trabajando es otra fuente de datos para luego ir preparando nuestra intervención. Como siguiente paso es sistematizar los resultados. Y a nosotros nos gusta decirles que es redactar un informe. El informe de la investigación puede ser un artículo científico, una tesis, un trabajo final, un proyecto, o este informe que vamos a tener interno para nosotros, o para, en este caso, de la maestría para la cátedra. Es un informe siempre, pero ¿cómo tiene que ser este informe? Claramente basados en los resultados obtenidos, y es muy importante estas partecitas que decimos, las inferencias e interpretaciones realizadas. Nosotros no nos podemos quedar solamente con el resultado frío, tenemos que ver qué nos dicen esos datos. Esa información que nosotros recogimos la tenemos que interpretar para hacer inferencias que nos ayuden a fundamentar las futuras acciones que vamos a realizar en lo que se llama la propuesta de intervención. Y ahora les vamos a dar otra actividad, y ya es la última actividad, después les vamos a dejar para que nos hagan preguntas, así no se asustan, ¿eh? Pero van a hacer en un Padlet y es solamente para que ustedes puedan reflexionar. Y en este Padlet, ¿a qué los invitamos? A que describan el tipo de problemáticas que les interesaría investigar. ¿Cómo la revelarían? ¿Cómo relevarían la información? Es decir, ¿cómo obtendrían esa información? En esto que Marina les iba contando, los instrumentos que tenemos que elegir o diseñar, siempre tenemos que pensar qué información necesitamos encontrar para poder responder a la pregunta que nos hicimos, a la problemática, o para poder alcanzar los objetivos que dijimos al comienzo. Esa información es la necesaria que vamos a tener para diagnosticar la situación. Y ahora sí, tienen el QR aquí, y en un ratitito que dejo de compartir les paso el link como hicimos recién. ¿Sí? ¿Ya pudieron sacar los que trabajan con QR? Perfecto. Dejo de compartir y así les ponemos por el chat el link. Cecilia y Marina, Sí.
Yo puedo ir también haciendo algún aporte en lo que ustedes iban Sí, por supuesto. diciendo, porque me parece importante lo que ustedes comentaron sobre lo que es el relevamiento, elegir la metodología, diseñar los instrumentos, recoger los datos, hablar del diagnóstico participativo y de la sistematización de los resultados. Entonces, todos estos puntos tan importantes son los que se trabajan justamente a lo largo y de manera transversal en la maestría. Desde que los alumnos comienzan el cursado con las materias de fundamentos, para luego comenzar a lo que es el diseño de la recolección de los instrumentos de información para este diagnóstico, del cual habló tan claramente Marina, donde allí los alumnos de la maestría cursan su primera semana presencial para recabar toda esta información, para después analizarlo junto a ustedes como equipo metodológico y junto a sus pares de manera interdisciplinaria, para hacer un diagnóstico, para continuar trabajando en este diagnóstico, para presentar las propuestas para implementar durante la segunda semana presencial, porque la maestría tiene una semana presencial el primer año y una semana presencial durante el segundo año. Esta implementación de estas intervenciones en la segunda semana para luego, como dijiste vos, sistematizar los resultados, ¿no es cierto? Mientras yo voy contando, ¿no? Cómo se linkea, digamos, todo lo que han expuesto tanto Cecilia como Marina desde lo metodológico, que es transversal, como bien dije, en lo que es nuestra maestría, al cursado, en cada una de las materias, ¿no es cierto? Sí, muchas gracias, Ro. Muchas gracias. El Padlet es para que pensemos y podamos hacerlo de forma colaborativa, ¿eh? Alguien preguntó si es la evaluación. Esta clase, como es una masterclass, no lleva evaluación. Sí, en un ratito, si él preguntaba por la evaluación de la intervención, sí, lo vamos a hablar en un ratitito, ¿sí? Lara, ¿te puedo responder a lo que pusiste en el Padlet? Ahí, Lara, no sé si no te veo, pero no importa, te cuento. Vos nos pones el relevamiento, lo haría en centros de salud, escuelas secundarias y espacios culturales para conocer la situación actual. Es espectacular, pero para poder realizar lo que lo vamos a ver en un ratito en las intervenciones, uno tiene que ver que tanto para hacer el diagnóstico como para desarrollar o elaborar la intervención, tenemos que ver con los recursos que contamos. Y uno de los recursos es el recurso temporal, el tiempo, que como bien dijimos hace un rato, es de los más escasos. Entonces, muchas veces es preferible decir, bueno, voy a tomar esta temática, voy a ver centros de salud o escuelas culturales o espacios culturales, o escuelas secundarias o espacios culturales. Ir haciéndolo de a poco. Entonces, eso después vos lo podés ir agrandando, pero ya vamos a ver cuando trabajemos un poquitito con la intervención, cómo tenemos que ir seleccionando lo que vamos a ir trabajando en cada intervención, porque todo no se puede. ¿Sí? Yo hace muchísimos años lo aprendí. Tenemos que ir seleccionando e ir trabajando en partes, ¿sí? Para que sea posible y para que la intervención dé resultado. Lo mismo que el diagnóstico. Vieron que Marina les dijo, elegir los objetivos, elegir qué vamos a diagnosticar, porque aunque sea una institución pequeña, una organización pequeña, tiene muchas causas, son multicausales. Entonces buscaremos qué causa voy a diagnosticar y en qué causa, y después de ese diagnóstico, qué partes voy a poder ayudar a solucionar y cuáles no, o cuáles primero y cuáles después. ¿Sí? Pero muchas gracias, Lara, por tu aporte. Solo quería cambiar, pero lo tenés vos, Mari. ¿Alguien más va a intervenir en el Padlet? Esperamos un ratito. Sí, hay gente que ahí está trabajando ahí. Analfabetismo en adolescentes. Ay, no sé por qué se... Wow, en el área metropolitana de Chaco. Bien, ahí también tendrías que ver. Puedo mover yo, no sé. Sí. Lo puse para mover. Ahí está.
Bien. Aparecen acá. Respectful Newt, te decimos que también lo mismo que con Lara, vas a tener que ir viendo en qué, o sea, en qué partes, supongo que el área metropolitana de resistencia, o sea, qué parte de resistencia vas a ir trabajando, ¿sí? Hola. Analía, me gustaría trabajar sobre las personas migrantes recientes, las dificultades para integrarse en el mercado laboral y el acceso a una vivienda digna en una zona particular. Ahí está. Vieron, Analía puso en una zona en particular. Bien. Sí, entrevistas está muy bueno para tu trabajo, Analía, y entrevistas de referentes públicas y de la academia. Muy bien, Analía. Alfabetización en niños de primaria, barrios vulnerables de Pilar. Raúl, muy bien. Sí. Y vas a también tener que ver y cómo definir bien el área donde vas a ir viendo la alfabetización, ¿no? Por más que sea en barrios vulnerables de Pilar, a lo mejor hay diferencia. No conozco tanto, pero muy bien. Ahí sí, ahí alguien preguntó en el chat si citando el espectro, entonces, sí. Tienen que ver, ahora lo vamos a mirar bien cuando demos la parte de intervención, ¿sí? Pero es ir como focalizando. Ay, Belén. No te escuchamos, Belén, ¿eh? Hola. No. Bien. En un ratito sí les damos el tiempo para las preguntas, si les parece. Bien. Después, si quieren, seguimos, pero también esto era como un ejercicio para que ustedes fueran pensando y demás. Me interesa por conocer los CIES de 2 universidades del norte argentino, Salta. Una de gestión privada y otra pública. El relevamiento lo realizan ingresando a los CIES de ambas universidades. Utilizaré la observación no participante, las entrevistas semiestructuradas y el análisis de documentación. Muy bien, María de los Ángeles. Y supongo que vos después presentarás algún tipo de intervención, que ahora en un ratito les vamos a poner nombres a los distintos tipos de intervención, ¿sí? Pero muy bien, muchas gracias a todos los que participaron. Sí, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Les prometemos que después los vamos a leer, y si ustedes nos permiten, los vamos sacándoles los nombres, a lo mejor los utilizamos con nuestros alumnos, si ustedes nos permiten. Pongan con las manitos si sí, o el que diga que no, nos manda un mensajito y no lo usamos. Pero nos viene bárbaro para ir pensando con ellos cómo a partir de alguna pregunta ustedes pueden ir pensando cómo trabajar en distintas partes, ¿no? Y acá Sí, Daniel dice, sí, dale, Mari, perdón. No, que uno muchas veces parte de este tipo de lluvia de ideas, ¿no? Como algo mucho más amplio o problemáticas que son amplias, y después lo que vamos trabajando es, bueno, cómo hacer esto un problema en concreto, puntual, contextualizado, con una muestra en específica, para, como dice Ceci, que sea algo factible de realizar dentro del marco de la maestría, por ejemplo. Entonces, es bueno, quizás una problemática amplia, como puede ser, bueno, las causas del uso excesivo del celular, que está bueno el tema de trabajar con los alumnos, trabajar con las familias, trabajar con las escuelas. Bueno, nosotros lo contextualizamos en una escuela en particular, por ejemplo, ¿no? Y cómo se trabaja en esa escuela y quizás grupos focales para trabajar con eso, edades de los alumnos también, como hacer recortes para que sea factible el diseño tanto del diagnóstico como de la intervención posterior. Gracias. Ahí le respondí a María Beatriz por el chat del grupo, que ya sé que no lo pudo poner en el Padlet, pero sí. Ahí básicamente lo que uno tiene que ver en algunas propuestas, en algunas intervenciones que quiere hacer, es revisar muchas veces lo que se ha hecho en otros países también. Si nosotros en nuestro país no tenemos demasiado trabajada un área, muchas veces podemos encontrar, no para copiar y replicar, sino, como les decía Marina al comienzo, para la fundamentación
porque lo que nos sirve esa fundamentación es para ver qué se está haciendo o qué hacen otros investigadores, otros académicos, otros expertos, que nos va a ayudar a tomar decisiones y a que nuestra propuesta esté basada a lo mejor en propuestas que ya se llevaron a cabo y aprendemos. En esa revisión de lo que Marina les contaba, que es el estado del arte, que son los papers, las ponencias, todo lo publicado por otros académicos o científicos, nos ayudan a que nosotros podamos armar nuestras intervenciones de una manera más segura. Por eso se llama fundamentación. ¿Les parece que continuemos con la segunda parte? Porque esto sería como la primera parte de todo el trabajo que hacemos en la maestría, ¿no? Que es el diagnóstico al principio, y luego continuamos con lo que vamos a continuar ahora, que voy a volver a compartir, con la intervención. A veces uno quiere que la computadora sea más rápida de lo que ya es, ¿no? Es esta modernidad que uno se queja de los chicos y nos pasa a nosotros también. Entonces, estamos en la siguiente fase, que vamos a diseñar esa famosa propuesta de intervención, y aquí podríamos pensar cuántas propuestas de intervención pueden haber, y hay varias, ¿sí? Podemos trabajar en una propuesta de intervención que viene completa, como la estamos trabajando nosotros en esta maestría, que primero hacemos el diagnóstico, seguimos, analizamos los datos y demás, redactamos el informe, y a partir de ahí empezamos con la elaboración de la propuesta de intervención. También se puede trabajar con hacer un diagnóstico y hacer programas o proyectos de mejora, proyectos de intervención, proyectos de innovación, etc. Pero siempre lo importante es que ese diagnóstico, o sea, que podamos hacerlos basados en la evidencia, y no como le pasó a nuestro primer autor que citamos, que vio que ese programa estaba basado en creencias, no en la realidad, no en los datos reales. Y nos gustó también ponerles aquí esta frase, que es que para que una intervención sea sostenible, y usamos esta palabra a propósito, ¿no? Por lo que ahora se llama sostenible, duradera, que tenga sustento y efectiva, es clave basarla en la información concreta de nuestro diagnóstico. Y ahí repasamos un poquitito, y no lo vamos a hacer muy largo, pero es el diagnóstico inicial, que nos va a ayudar a identificar esas necesidades reales de la comunidad, que no son las supuestas. Y por eso les decíamos que una vez que escribimos el diagnóstico, que escribimos el informe de ese diagnóstico, lo ideal sería que podamos volver a la comunidad y charlar con esas personas para ver si lo que nosotros interpretamos es lo correcto. Y eso, como les dijimos, es lo que ustedes, el día que ya lo estén haciendo como magísters, cuando terminen nuestra maestría, si es que todos vienen, y si no, cuando lo hacen en su vida, como profesionales, puedan hacer ese paso, ¿sí? Esas evidencias, como también les vinimos diciendo, es lo que recién comentábamos: investigaciones, fundamentación, experiencias previas, buenas prácticas, que muchas veces en nuestras ciencias sociales nos falta, ¿no?, tener ese decálogo de buenas prácticas que sí hay en las ciencias de la salud y en las ciencias agrarias. Todo esto es lo que nos va a permitir diseñar esas propuestas que ya está demostrado que generalmente funcionan. Y por eso les pusimos esta imagen, ¿no? Tenemos que trabajar mucho para poder elaborar esa propuesta. Y esas evidencias nos van a ayudar a que nuestras acciones no solo respondan a problemas reales, sino que también tengan impacto en esa comunidad, y que sean, eso era la palabra sostenible, que tengan continuidad en el tiempo. Esto también nos va a garantizar, y sobre todo si nosotros fuimos de nuevo a la comunidad, que tengan el apoyo de la comunidad, y si queremos hacer una propuesta de intervención y buscamos financiamiento, si nosotros mostramos todos estos datos, vamos a encontrar ese financiamiento, ¿no? Ya pensando a futuro, o que ya alguno es magíster, como me pareció ver alguno, puede pensar en esto
y buscar el financiamiento, pero yendo con una propuesta basada en todas esas evidencias. O si vas a buscar el financiamiento para todo el proyecto, con todo un diseño de ese diagnóstico institucional. Por esto les trajimos esta matriz de planificación, ¿no? Porque como todo, siempre les decimos a nuestros alumnos, es que toda la investigación tiene que ser sistemática, rigurosa y coherente. Y nos gusta mucho trabajar a nosotros con matrices, con Excel. Hay algunos alumnos que dicen, ¿cómo les gustan los Excel? Pero bueno, porque te ayuda a organizarte, ¿no? Esta matriz nos va a ayudar a organizarse de forma clara. Ahí van a poder ir trabajando con los objetivos de la propuesta de intervención. Ustedes en todo el trayecto van a tener unos objetivos que son para todo el trayecto, para todo ese diseño de propuesta de intervención, incluido el diagnóstico, pero la intervención en sí va a tener también sus propios objetivos que se van a desprender de todo lo que ustedes trabajaron hasta ahora. Tendrán que poner los indicadores y las actividades. Las actividades es lo que nosotros hacemos para alcanzar esos objetivos. También tenemos que ir viendo los medios de verificación que vamos a ir trabajando en esta matriz de planificación y los supuestos que yo voy a trabajar o que nosotros vamos a trabajar para armar el proyecto de intervención. Bueno, y también se los dividimos. ¿Seguías vos, Mario, o sigo yo? Sí. Ah, bien. Habíamos dividido también estos pasos, ¿sí? Para diseñar la propuesta. Bueno, como veníamos diciendo, el diagnóstico, ¿sí? Como retomando un poco lo que veníamos diciendo, realizar el diagnóstico y a partir del diagnóstico identificar aquellos factores causales que son modificables y susceptibles de cambio. Esto cuando explicamos hace un ratito lo del árbol de problemas, ¿no? Como todas estas raíces que son causas de este tronco central que es el problema. Bueno, las causas, va a haber cuestiones sobre las que se va a poder trabajar, que pueden llegar a ser modificables y sobre las cuales vamos a elegir cuáles de todas estas causas sobre cuál vamos a trabajar, y tomar una decisión de sobre cuál vamos a trabajar, cuáles pueden abordarse, ¿no? Entonces, esto es importante también, saber que, como decía Ceci recién, no se puede abarcar todo, uno entiende que las problemáticas son muy complejas y son multicausales, entonces también tener este criterio de identificación de por qué lado vamos a ir, por dónde lo vamos a abordar. Y después también podemos desarrollar una teoría del cambio, ¿sí? Basada en estas pruebas para ver cómo vamos a identificar, ¿sí? Factores de riesgo, factores causales, los supuestos que aparecían en esta matriz que presentó recién Ceci también, como otros factores que pueden llegar a incidir, que tendríamos que tener en cuenta. Creo que la siguiente. Y en esta matriz también la descripción de las actividades a realizarse. Entonces, para poder pensar y planificar estas actividades, ¿sí? Vamos a hablar de la teoría de la acción, ¿sí? Donde vamos a detallar qué actividades de la intervención vamos a utilizar para el cambio. Entonces, bien planificado, qué es lo que vamos a realizar, con quiénes, cuándo y cómo. El cómo tiene que ver con el procedimiento. También tener en cuenta qué recursos vamos a utilizar, ¿sí? Si contamos con los recursos humanos, recursos materiales, financieros, la infraestructura, bueno, todas cuestiones que en esta planificación de las actividades tenemos que tener en cuenta y también lo podemos incluir en esta matriz, en esta matriz de planificación. Y después, bueno, la puesta a prueba de la intervención en terreno, que es lo que vamos a hacer en la segunda semana presencial dentro de poquito con nuestros alumnos de la maestría, que tiene que ver con esto, con todas estas intervenciones que han diseñado en el caso particular de este año, tiene que ver con apoyo escolar en una posta sanitaria, ¿sí? Y las intervenciones van a apuntar a la mejora, ¿sí? En respuesta a las distintas necesidades que se identificaron
haciendo el diagnóstico en la posta sanitaria, ¿sí? En donde dan apoyo escolar, bueno, qué necesidades, qué problemáticas se observaron, a partir de esas problemáticas poder identificar distintas causas y poder trabajar en la intervención en el mismo lugar. Entonces vamos a volver otra vez a la posta sanitaria a realizar esta intervención en terreno, ¿sí? Es una intervención cuento puntual. una cosita previa, Sí. Mari. Y acá nosotros pensamos, y lo vamos a hacer, que necesitamos hacer un roleplay antes de ir de nuevo al lugar donde van a hacer la intervención. ¿Por qué? Porque nosotros si vemos en el roleplaying que se haga en clase, en la universidad, y eso ustedes pueden hacerlo en su propia casa para ver, y que alguien los observe, para ver si realmente está todo bien, porque si nosotros nos equivocamos en la intervención que planificamos, si estamos ya en la posta, como decía Marina, con la mejora de la enseñanza de la misma posta, no podemos solucionarlo. En cambio, si hacemos un roleplay, lo solucionamos, lo trabajamos entre todos colaborativamente y después vamos propiamente al terreno. Perdón, Mari. No, está bien, está bien. Yo porque quería traer el ejemplo, ¿no? De qué es lo que estamos haciendo en concreto en esta corte en particular, este año en particular, donde vamos a ir a la posta sanitaria para abordar este tema de apoyo escolar. Y obviamente que esta intervención, ¿sí? Nosotros vamos a hacer el role-playing para poder foguearnos también, ¿no? Que los alumnos practiquen, poder observar distintas cuestiones a mejorar. Y bueno, y algo muy importante, obviamente que las actividades que uno plantea en forma para las intervenciones también están basadas en evidencia. O sea, están basadas en cuestiones que leímos que han trabajado estas problemáticas, desde fundamentación como desde la teoría, desde trabajos empíricos, desde las necesidades de esa población, desde cuestiones que decimos, bueno, vamos a implementar determinado tipo de actividades. Y después, algo muy importante que es la evaluación del impacto. ¿Qué quiere decir esto? Poder recopilar pruebas de la eficacia de esta intervención. O sea, si se pudieron alcanzar estos objetivos específicos o no. Y estos indicadores, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, a través de encuestas de satisfacción, a través de cuestionarios, a través de observaciones, a través de indicadores bien objetivos, como puede ser, no sé, un determinado porcentaje de asistencia, calificaciones en la escuela, bueno, distintos tipos de evidencia que yo desde antemano tengo que pautar, bueno, cuáles van a ser mis indicadores de que se generó realmente un cambio, de que mi intervención tuvo un efecto y tuvo un efecto duradero. Y para esto yo quería traer un ejemplo que si bien bueno, una investigación que yo realicé en un momento, que era un taller de psicología positiva en centros de jubilados, ¿sí? En personas adultos mayores que asistían a centros de jubilados, y yo en una investigación en el marco de una beca de investigación que tenía del Ministerio de Salud, fui a distintos centros de jubilados a hacer estos talleres de psicología positiva, que tiene que ver con la promoción de salud, del bienestar. Bueno, son 8 encuentros donde fuimos trabajando distintas cuestiones relacionadas al bienestar, a las emociones positivas, a la serenidad, la gratitud. ¿Y yo cómo hice esta evaluación del impacto? Bueno, lo que hice fue un diseño, ¿sí? Un diseño cuasi experimental que se llama pretest, post-test, donde antes de hacer esta intervención, antes del dictado de los talleres, yo tomé unas escalas de depresión, de bienestar psicológico, de bienestar social, una escala cognitiva para ver en qué estado estaban los participantes, y tenía un grupo control también que no realizó los talleres. Y yo estas escalas, estas variables de depresión, de bienestar, las tomé antes de la intervención y después de la intervención, o sea, después de los 2 meses de haber realizado los talleres, para ver si había una diferencia significativa, ¿sí? A ver si había un impacto
en esta intervención propiamente dicha, que fue el programa de psicología positiva. Entonces comparaba el antes y el después de aquellos que realizaron los talleres y también el antes y el después del grupo control que no realizó el taller y la comparación entre el grupo que realizó el taller y el grupo que no lo realizó. Bueno, por suerte se vio un impacto, ¿sí? Un impacto positivo de aquellos que hicieron el taller de psicología positiva, siendo que tuvieron menores niveles de depresión, bajaron sus niveles de depresión en comparación al otro grupo. Bueno, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque me dice a mí, bueno, este taller, estas actividades, ¿sí? Las actividades diseñadas, que obviamente fueron diseñadas con evidencia, fueron basadas en distintas teorías, basadas en otros estudios que también habían realizado intervenciones con adultos mayores, algunas actividades que se me fueron ocurriendo a mí, pero que obviamente que tenían un basamento desde mi propia experiencia con adultos mayores, etcétera, me indicaban que, bueno, que ese camino, ese tipo de intervención era efectiva, era eficaz y que estaría bueno poder replicarlo, ¿sí? A un nivel más grande, con otros grupos también de adultos mayores. Que se generó un cambio, ¿sí? En ese caso fue una evaluación de impacto más de tipo cuantitativa, pero también puede ser una evaluación más cualitativa, esto de preguntar, entrevistar nuevamente, ir al lugar a donde uno realizó la intervención semanas después o meses después y ver si se mantiene estos distintos cambios. Bueno, entonces continuamos con cómo implementar y evaluar una intervención que vengo de la mano de lo que decía Marina, y sí, lo que ella les decía también lo vamos a ver, ¿no? Porque es sumamente importante. Tenemos que analizar los resultados. Marina seguramente analizó los resultados de ese pretest y posttest de ambos para poder contarles esto, ¿no? Cuando nosotros vamos analizando, tenemos que comparar si se logró lo que se esperaba o no. Y ahí vamos a tener que identificar qué funcionó, qué no funcionó y por qué esto sí funcionó y por qué esto no funcionó. Porque de la única manera que yo después voy a poder replicar esa intervención y ayudar a toda la gente que está en esa comunidad es saber por qué algo funcionó bien o por qué algo no funcionó bien. Entonces, esa reflexión crítica y sistemática vamos a tener que hacerla y volver a armar un informe que acá le pusimos documentar el proceso, pero contando qué aprendizaje hicimos durante esta intervención, y siempre aprendemos. Todos los investigadores aprendemos siempre, todos los días nos damos cuenta que en cada intervención vamos aprendiendo, y les pusimos desafíos que son las cosas que no nos funcionaron tan bien y cómo vamos a ir solucionándolos. También es sumamente importante, y es en todo el proceso lo mismo, escuchar a los actores involucrados. Por ejemplo, si fuimos a una posta sanitaria, ir a hablar con la directora de la posta o con los tutores que están ayudando al apoyo escolar o a la responsable de apoyo escolar y demás. Ir trabajando nuestra sistematización, nuestros análisis con todos ellos. Tenemos que hacer conclusiones y recomendaciones. Tenemos que extraer las enseñanzas que fuimos adquiriendo en estas intervenciones y que puedan ser aplicables en otros contextos. Seguramente nosotros dijimos replicables durante esta clase, y es eso, ¿no? Replicar, adaptar esta intervención para otro lugar, que eso sirva. Tenemos que proponer mejoras y nuevas líneas de acción. Y todo esto va de la mano con el próximo paso, que es la difusión de la experiencia. Y en este espacio queremos decir que todos los investigadores, para darle sentido a nuestra vida de investigadores, tenemos que aprender a difundir lo que nosotros aprendemos, porque en todas las investigaciones aprendemos, ¿sí? ¿Cómo vamos a difundir? Compartir los resultados, tanto con la comunidad donde nosotros hicimos el diagnóstico y planificamos la intervención y la llevamos a cabo, como a otras organizaciones o instituciones. Tenemos que visibilizar ese impacto y ayudarlos a los de la comunidad donde nosotros trabajamos
a que lo visibilicen para que ellos puedan también generar redes y alianzas estratégicas, ¿no? Una posta con otra posta sanitaria, un apoyo escolar con otro apoyo escolar, y que ellos puedan ir ayudándose entre todos. Todo esto nos va a dar que va a ser más posible esa sostenibilidad en el tiempo y hacer este seguimiento, acompañar el proceso después de la intervención, pensar cómo podemos sostener el cambio. Y en este momento nos gustaría compartir también con ustedes que es importantísimo esa vuelta a la institución, porque en todos lados, y no, o sea, nos dijeron en la posta, como nos dijeron en otros lugares, cuando vamos a hacer las intervenciones o las observaciones o aplicamos los instrumentos, sea cual sea, ellos muchas veces sienten que vamos, les sacamos los datos y después no volvemos. Es muy difícil que ellos sientan que los seguimos acompañando. Y es necesario éticamente que nosotros como investigadores nos comprometamos a por lo menos visibilizarles lo que nosotros encontramos, ayudarlos, decirles, miren, nosotros encontramos esto, las posibles líneas de acción o las posibles cuestiones que ustedes podrían abordar son estas o aquellas, por lo menos que sientan una ayuda real, verdadera. Es éticamente lo recomendable. Y bueno, aquí ya vamos llegando al final, ya vamos a dar el espacio para que nos hagan preguntas en lo relacionado a trabajado en la clase, pero les queremos decir muchas gracias y compartirles nuestras redes sociales, Instagram y LinkedIn o LinkedIn, como las quieran pronunciar, y dejamos de compartir para que nos hagan las preguntas que necesiten hacer. Junto a las redes sociales que vos, muchísimas gracias primero Cecilia y Marina por esta clase. La verdad es que fue muy claro y muy consistente todo lo que nos han compartido. Yo, mientras ustedes iban haciendo su disertación, yo compartí también la página web del Instituto de Ciencias para la Familia y de la maestría en Intervención en Poblaciones Vulnerables para aquellos que quieran conocer más. Y el área comercial para aquellos que quieran, en todo caso, conocer un poquito más. Cualquiera de ustedes está invitado y convocado a tener una entrevista con el equipo de la maestría para conocer sin compromiso alguno, para conocer más en específico y más en profundidad lo que es nuestra propuesta académica. Muchísimas gracias. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer. Ahí veo que nos están dejando mensajitos en el chat. No, yo más que agradecimientos. Gracias. Excelente propuesta, vas a tener que revisar qué se hizo. No, a ver, no, sos vos, Cecilia Luis Caputo, con el gusto de saludarle, deseando que se encuentren muy bien, la saludo. Desde Clorinda, Formosa, Luis Caputo, gracias por el espacio. De nada, Luis, un gusto. Rocío levantó la mano, te damos la palabra, Rocío. Tardes, bueno, muchas gracias. Hola. La verdad es que muy interesante la masterclass. Yo trabajo en el Estado a nivel municipal y ahora desde hace poquito en una empresa y en ambos lados estoy como coordinadora de programas de impacto social. Entonces me parece súper valioso, digamos, como herramienta. Y la pregunta es si en definitiva todo esto está condensado muy, muy sintetizado, digamos, de todo lo que es la maestría, o sea, forma parte, digamos, de todo el contenido de la maestría o es como algo extra a eso, porque, digamos, todo lo que vi me parece súper interesante como para profundizar aún más en detalle de cómo es esto de la teoría del cambio, por ejemplo, o cómo, o qué indicadores puntuales se pueden desarrollar, etcétera, ¿no? Loli, ¿querés responder vos? ¿Respondes vos, Cecilia? Con gusto. Bueno, a ver, el plan de estudios de maestría que está aprobado por la CONIAU tiene diferentes áreas. Este plan de estudio tiene áreas de fundamentos, áreas de materias específicas. Nosotros el tema de la vulnerabilidad y en el marco de las poblaciones trabajamos el tema de niñez y adolescencia, el tema de mujer
el tema de familia, el tema de adultos mayores y discapacidad. Y después tenemos otras específicas donde pueden ver otro tipo de poblaciones vulnerables, etc. Sí, el plan de estudios tiene un área que tiene que ver con lo metodológico. Y dentro de lo metodológico, de alguna manera, todas las materias que se van dictando, que esto tiene que ver en este caso con el equipo de metodólogas que tenemos, tanto de la doctora Barney como la doctora Cuello, articulan primero una materia esencial que tiene que ver con metodología de la investigación y después en lo que sería el área de taller de trabajo final. O sea, una vez que están puestos los fundamentos de la carrera, comienzan ya a trabajar particularmente lo que va a ser su tesis a la hora de poder finalizar su carrera. O sea, que este contenido un poco que fuimos viendo en este encuentro es parte de todo el proceso, Rocío, en el que se va articulando, o te diría, enhebrando los espacios curriculares por un lado y los específicos también de tu propio interés o área de campo particular. Nos parece clave el trabajo interdisciplinar, o sea, es una maestría esencialmente interdisciplinar, algo que lo hace verdaderamente muy rico a la hora de poder trabajar en equipo, corrección entre pares, todo lo que tenga que ver con trabajo colaborativo y participación, porque eso hace muy complementario y nos permite tener una visión muy amplia y holística de la problemática en sí. Pero lo que tiene de valioso también este tipo de trabajo, que yo vuelvo a decir lo que es como un proceso que se va encaminando a la tesis final, es que al finalizar el cursado de la maestría prácticamente ya están depositando su trabajo final. Esta tesis tiene como dos actores que son muy importantes a la hora de poder finalizar con este trabajo, y es un director que tiene que ver particularmente con el conocimiento específico de que sería el corazón de este trabajo final o el área en el cual van a intervenir, y otro que tiene que ver con ser un profesor metodológico. Entonces, ambos van acompañando al alumno para que puedan justamente llegar concluyendo con su trabajo final y llegar a esta instancia, ¿no? Cómo se va también articulando toda la metodología para aplicarse en esas 2 semanas de trabajo de campo, una enfocada, como dijeron las profesoras, en lo que significa el diagnóstico y otro en lo que es la intervención. Entonces, ustedes en particular lo pueden hacer o sea, este trabajo final en un ámbito que la universidad ofrece, o hacer su trabajo particularmente en un ámbito donde ustedes desarrollan su tarea profesional. Eso sí, no quita, y eso es importante aclararlo, que el trabajo de campo, aunque su tesis final lo hagan en otro ámbito o en algún tema en particular en su ámbito laboral, no quita que las semanas presenciales las tienen que cursar como una parte de prácticas, donde en realidad, como un poco dijo en un momento Cecilia, todos aprendemos. Eso es lo más rico de esas semanas intensivas, no solo fortalecer la vincularidad, porque sabemos que terminan armando una suerte de redes de trabajo muy valiosa entre todos los compañeros de estudio, sino que también aprendemos mucho de todos los aportes que generan este espacio de trabajo colaborativo. No sé, Cecilia o Marina, si quieren sumar algo, o Rosario, que yo no haya dicho. No, me pareció que está súper completo. Lo único que a lo mejor decirles que lo llevamos de la mano, Sí. una forma de decir para que puedan terminar el trabajo en los 2 años de cursada. Sí, Claro, en tiempo y forma. Sí. exactamente, porque no es una Sí. maestría teórica, es una maestría profesional. Entonces, este acompañamiento que se hace tan de cerca, personalizadamente, implica para cada uno de nosotros un trabajo artesanal muy importante porque cada uno tiene su propia especificidad.
pero por otro lado ayuda a que puedan coronar la maestría en tiempo y forma. Y eso para lo que implica estudiar una maestría realmente es algo muy importante, porque la van desarrollando a medida que siguen cursando, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el valor agregado que tiene. Por eso un poco lo que yo les decía, eh, que lo que presentaron tanto Marina como Cecilia es el core de la maestría. Son importantes los fundamentos, son muy importantes porque hablaron todo el tiempo de lo que es evidencia científica. Entonces, cada uno de los fundamentos apoyan y sostienen y se enraizan en lo que es justamente lo científico. Pero después cada uno lo va a ir articulando en lo propio de su especificidad. Bueno, muchas gracias a Raúl, a Perdón, Ro, Sofía. te pregunto porque acá alguien en el chat preguntó si iba a quedar la clase grabada Yo ya le disponible. respondí. Yo ya le Gracias, respondí. perdón. Gracias. No, Gracias. no, por favor. Bueno. ¿No hay más dudas? No hay más dudas ya. A mí me gustaría destacar Ah. algo, si me permiten antes de terminar. Y es Perdón, Loli, perdón, Sí. antes están preguntando justamente si se puede cursar desde otro país. Sí, a ver, el Sí. cursado es 90% online, es decir, es Ujú. un cursado. Nosotros tenemos dentro de lo que es el Instituto de Ciencias para la Familia un campus virtual donde ustedes acceden a un correo @austral y allí, desde allí pueden acceder, es como acceder al aula. Las materias, también es importante destacar que las materias se cursan de a una por vez, así que ustedes hacen foco en cada una de las materias que que les toque cursar. Sí, es importante también destacar que lo que hemos hablado, estas semanas de trabajo de campo y semanas intensivas, este ejercicio de lo que es la aplicación de los instrumentos que ustedes mismos han diseñado junto a las profesoras metodológicas y después justamente en la intervención, esas 2 semanas intensivas, tanto en primero como en segundo año, cada una de ellas, sí son obligatorias. Porque así está diseñada nuestra maestría y así está presentada frente a CONEAU. Pero sí, hemos tenido y tenemos experiencias de alumnos que han cursado desde otros lugares. Actualmente tenemos alumnos cursados en el exterior, incluso te puedo decir que desde Europa también. Así que tenemos la experiencia de alumnos que han cursado de manera virtual en otros países y que han venido para lo que son las semanas intensivas respectivas de cada uno de los años. Y ahí Personalmente, complemento, sí. No, Marina, personalmente las semanas intensivas son riquísimas. O riquísimas. sea, yo creo que valoro muchísimo el tema de poder trabajar en equipo, poder ver cara a cara a los alumnos, vincularnos con ellos, conocer sus historias. Es como otra riqueza para nosotros como docentes y para todos cuando entramos al campo, ¿no? Cuando entramos al terreno y nos vinculamos ahí, y es una experiencia que realmente vale la pena. Me parece que si fuera solamente virtual se perdería muchísimo como toda esa riqueza que tiene que ver con estar en el lugar y vernos y conocernos y poder ver a los otros, sobre todo a los participantes y a los destinatarios de las intervenciones también. Es imprescindible que eso sea presencial, sí, es imprescindible, pero si ustedes lo consideran es una semana en primer año y una semana en segundo año, nada más que eso, pero además, bueno. me parece importante que en este acompañamiento personal que tienen aún a la distancia y aún en la zona virtual, en el espacio virtual, destacar lo que son nuestras profesoras encargadas de córtico. Y cuando yo comencé a presentar el equipo, eso me parece que es clave. Y acá están presentes tanto Marta Caviglia como Mariana Borga, que actualmente son profesoras encargadas de corte de nuestra maestría, quienes acompañan personalísimamente a nuestros alumnos, en lo que implica su formación académica, sus posibilidades de mejora, estímulos, acompañamientos, situaciones particulares, situaciones críticas que pueden darse, porque la realidad es que a todos nos discurre la vida en el tiempo en el que estamos estudiando. Entonces, bueno, eso sí es de destacar. Siempre tienen un profesor, en este caso unas profesoras,
que están dispuestas a acompañar permanentemente y de manera personalizada a cada uno de los alumnos. Así que eso sí que es algo muy de destacar, particularmente. Así es. Así Bueno, que bueno. nuevamente les decimos muchas gracias por escucharnos y esperamos que les sirva, que les haya servido. Bueno, acá no hay más que agradecimientos desde Paraguay. Nos escribe Griselda, muchas gracias, muy interesante. Así también lo dice Belén. Así que bueno, muchas gracias a todos ustedes. Gracias, ha sido un placer y quedamos a disposición. Gracias, Cecilia, gracias, Marina. Siempre es un lujo escucharlas, porque Bueno, destaco particularmente el nivel profesional, pero sobre todo la calidad y la humildad que tienen. Así que creo que es especialmente destacable. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia y Marina. Gracias a todos por ustedes. su tiempo. Gracias. Gracias. Adiós. chao a todos. Adiós, adiós. Gracias. Muchísimas gracias.